Un cordial saludo para todos los que vayan a visualizar este video en donde vamos a hablar acerca del tema de lípidos simples, que corresponde a la semana número 27 de la unidad de química. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición acerca de lípidos. Lípidos básicamente es grasa que se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, como en vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas. Está constituida por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina y que sirve como reserva de energía. Dicho esto, vamos a ver algunas de las características de estos. Nos dice que son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas de estas contienen nitrógeno, fósforo y azufre. Cabe mencionar que es un grupo muy heterogéneo de biomoléculas. Esto quiere decir que son muy diferentes, pero que comparten dos propiedades, que estas son hidrófobas y lipófilas, pero algunas de estas son anfipáticas. Las hidrófobas son insolubles en agua y en cualquier disolvente polar. Las lipófilas, en cambio, se disuelven en medios sin carga, apolares, como por ejemplo el cloroformo, éter y acetona. Y las anfipáticas pues nos quiere decir que contienen las dos características. También dice que son pocos densos, hablando en su forma molecular son menos pesados y se almacenan en el tejido adiposo como ya lo vimos. Y bueno, veamos ahora el origen de estas. Se dice que son de origen animal y de origen vegetal, en donde las de origen animal contienen una alta proporción de ácidos grasos saturados y de colesterol, excepto el pescado. Encontramos acá lo que es la mantequilla, el queso, la leche, el huevo y camarones. Y las de origen vegetal, los frutos secos y todo tipo de semillas. Vemos también su importancia, pues son la reserva de energía más importante en el reino de animal. También proporcionan aislamiento a los órganos vitales, protegiéndolos a estos mismos. Forman parte integral de la estructura de la membrana celular, tomando parte en el transporte a través de las membranas. Pues ahora pongamos atención acerca de su clasificación. Continuando con la exposición, a mí me tocó hablar acerca de la clasificación de los lípidos simples. Lípidos y grasas se clasifican en dos grupos, los cuales serían los saponificables, los cuales se les conoce así por ser lípidos semejantes a las ceras y las grasas, los cuales pueden hidrolizarse porque contienen enlaces éster en su estructura. Un ejemplo de ellos serían los ácidos grasos. Están hechos de largas moléculas en forma de cadenas hidrocarbonadas, con una molécula de hidroxilo terminal y varios átomos de carbono. Estos pueden ser de dos tipos, tanto ácidos grasos saturados como compuestos simples únicamente. También estarían los acilglicéridos. Estos se tratan de ésteres de ácidos grasos con glicerina o glicerol, ya que son el producto de una reacción de condensación que puede almacenar de 1 a 3 ácidos grasos, como por ejemplo los monoglicéridos, los diglicéridos y por último los triglicéridos. También estarían los fosfolípidos, ya que en estos el ácido fosfatídico contiene una molécula de glicerol en la cual pueden unirse hasta dos ácidos grasos más, uno saturado o uno insaturado y un grupo fosfato, la cual permite una marcada de polaridad a este tipo de compuestos. Estos a su vez se pueden clasificar en lípidos simples y lípidos compuestos. En los lípidos simples podemos decir que su estructura comprende mayormente en átomos de oxígeno, hidrógeno y carbono, y en este grupo destacan principalmente los acilglicéridos, los cuales al solidificarse se conocen más como grasas y al hacerse líquidos como aceites. Y también estarían los complejos, que además de poseer los átomos ya mencionados, son abundantes en partículas de nitrógeno, azufre, fósforo y otras moléculas como los glicéridos. Y la segunda clasificación de los lípidos simples estarían los no saponificables.
Y la diferencia que podríamos encontrar entre los lípidos saponificables y los no saponificables es que los no saponificables no se pueden hidrolizar porque no contienen un enlace éster en su estructura. Entre los saponificables encontramos los terpenos, ya que estos son los lípidos derivados del isoprenol, el cual poseen al menos dos moléculas, algunas de aceites esenciales, como lo sería el mentol, el geraniol o el filtro de la clorofina. También encontraríamos los que serían los esteroides, los cuales son lípidos compuestos por 4 anillos funcionales de carbono. Estos cumplen funciones reguladoras o activadoras en el organismo. Y ya por último tendríamos los que serían las prostaglandinas, los cuales son derivados de los ácidos grasos esenciales, como lo que sería el omega 3 y el omega 6, que cumplen funciones mediadoras en el sistema nervioso central, el sistema inmune y de los procesos inflamatorios. Esta sería la clasificación general de los lípidos simples. Bueno, eso sería todo de mi parte, le dejo el tiempo a mis compañeros. Ahora hablaremos sobre los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas orgánicas formadas por cadenas lineares de hidrocarburos, y estos sean alcanos o alquenos, con un grupo carboxilo en su extremo. La estructura general de un ácido graso, como lo podemos observar del lado derecho que está en color amarillo. También podemos mencionar que los ácidos grasos son un tipo de ácidos carboxílicos que están presentes en los lípidos, estos sean los fosfolípidos o los glucolípidos. Estos a su vez también formando grasas, membranas de la célula, triglicéridos, hormonas y otras sustancias. Aquí tenemos dos ejemplos de ácidos grasos con enlace simple y enlace doble, que el primero que es un ácido butírico o butanoico y el siguiente que es un ácido oleico. También podemos hablar sobre que los ácidos grasos tienen un tipo de par de átomos de carbonos de 12 a 20. Como podemos observar en la imagen, sí cumple, ya que en su lado derecho tiene el grupo carboxílico y está formado por 12 átomos. También vamos a hablar sobre las propiedades de los ácidos grasos, que las propiedades serían la polaridad. El grupo carboxilo es polar, mientras que el resto de la molécula es apolar. Vamos a hablar también que son moléculas anfipáticas, ya que se presentan en regiones polares y en otras apolares. También la solubilidad. Debido a sus propiedades polares y apolares, los ácidos grasos de cadena corta presentan cierta solubilidad en el agua, mientras la cadena larga son insolubles en el agua. Por el contrario, son solubles en disolventes orgánicos. Estos pueden ser la gasolina o el cloroformo, entre otras sustancias. También vamos a hablar sobre la densidad. La densidad generalmente es baja e inferior en el agua, por lo que flota en ella. También cuando entran en contacto en el agua, forman una película orientándose a la parte polar hacia el agua. Vamos a hablar también que tienen un número de átomos de carbono, ya que se presentan por unión de dos moléculas iguales. Las funciones de los ácidos grasos. Aquí podemos resaltar tres funciones principales, las que son función energética, función estructural y función reguladora. Hablamos de la función energética, que para la redundancia son moléculas energéticas. Están presentes en el oxígeno, que se queman, se oxidan, produciendo energía. La función estructural, que están presentes en los fosfolípidos, que forman parte de la membrana de las células. Y por último, la función reguladora, que interviene en la regulación hormonal de muchos procesos como la temperatura corporal, entre otros. Bueno, existen fundamentalmente dos tipos de ácidos grasos, los cuales son saturados e insaturados. Los saturados son los ácidos grasos que contienen solo enlaces sencillos y los insaturados que son ácidos que contienen uno o más dobles enlaces, que esto se verá a continuación. Para los ácidos grasos saturados vamos a ver la fórmula condensada y escalonada o de esqueleto. Como ejemplo vamos a tener el ácido mirístico. Aquí está la fórmula condensada y la fórmula condensada abreviada. Se dice que para formar la fórmula condensada abreviada se tienen que tomar todos los átomos de carbono que se repiten
y formar un conjunto. Entonces CH3 no se repite y CH2 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. Y por último se coloca el grupo carboxilo. Y para formar la fórmula escalonado de esqueleto, cada uno de estos carbonos va a formar una esquina en la forma de zigzag o en la línea de zigzag. Entonces este tiene 14 carbonos, tenemos que tener 14 puntitos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y así queda la fórmula escalonado de esqueleto del ácido mirístico. Otro ejemplo es el del ácido palmítico, que este tiene 16 carbonos. Igual todos los carbonos del mismo tipo que se repiten tienen que formar un conjunto, se van a dibujar en conjunto. Entonces CH3 no se repite, pero CH2 se repite 14 veces. Y por último se coloca el grupo carboxilo. Para la fórmula escalonada es igual, cada uno de estos carbonos representa estos puntitos. Aquí tenemos 16 carbonos, tenemos que tener 16 puntitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y así queda la fórmula escalonada o de esqueleto del ácido palmítico. Luego está la designación taquigráfica para los ácidos grasos saturados, que este representa el número de carbonos. 2.0 son las insaturaciones en el compuesto o los dobles enlaces, pero en los ácidos grasos saturados no hay dobles enlaces, por lo que siempre vamos a tener 0. Como ejemplo tenemos este que contiene 14 carbonos, que está acá. 2.0 porque no contiene ningún doble enlace. Luego tenemos los ácidos grasos insaturados, estos sí contienen dobles enlaces. Como ejemplo tenemos el ácido palmitoleico, que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un doble enlace, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 carbonos. Para la fórmula condensada lo mismo, todos los átomos que se repiten van a ir en conjunto. Tenemos CH3, CH2 y se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Luego el doble enlace que solo tenemos uno. Luego tenemos otra vez CH2 que se vuelve a repetir 7 veces. Y por último el grupo carboxilo. Para la fórmula escalonada de esqueleto es lo mismo, solo que en esta vamos a empezar de primero con el grupo carbonilo. Entonces aquí tenemos 16 carbonos y igual tiene que tener 16 puntitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Luego tenemos la designación taquigráfica para los ácidos grasos insaturados. Representa el número de carbonos, 2.1 son las insaturaciones o dobles enlaces. Y el 9 representa la posición de la insaturación o doble enlace. Como ejemplo tenemos este que dice que tiene 18 carbonos, 2 dobles enlaces en la posición 9 y 12. Aquí está representado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la posición 9 hay un doble enlace. 10, 11 y 12. En la posición 12 hay otro doble enlace. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y 18 carbonos. Y así se representa en la fórmula escalonada de esqueleto. A continuación les daré a conocer sobre los ácidos grasos. Como podemos ver en las diapositivas, se dice que los ácidos son monocarboxílicos de cadena larga y continua. Pueden ser saturados e insaturados. Y nos dice que casi todos los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbonos, como por ejemplo de 12 a 20. Como podemos ver en las diapositivas, tenemos los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados y nos dicen que los ácidos saturados dice que contienen solo un enlace sencillo, como podemos ver en las diapositivas. Los insaturados son ácidos grasos que contienen uno o más enlaces. Aquí, como podemos ver en las diapositivas, encontramos una tablita donde nos contienen el nombre común del ácido, la fórmula y el origen. El ácido láurico es un ácido de 12 carbonos y lo podemos encontrar más
en aceites, como el aceite de palmera. El origen es de coco. También, como podemos ver, el ácido mirístico es un ácido de 14 carbonos. Podemos ver su fórmula, el origen es de las nueces y también lo podemos encontrar más en la mantequilla. También podemos ver el ácido ariquídico, que es un ácido de 20 carbonos. Podemos ver su fórmula y el origen es de la maní. Aquí podemos ver la fórmula escalonada o de esqueleto de los ácidos saturados. En el ejemplo podemos ver el ácido láurico, su fórmula condensada. Aquí encontramos un grupo carboxilo. Y en esta fórmula escalonada podemos ver que es un ácido de 12 carbonos. Y podemos empezar a contar desde el grupo carboxilo, que tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El ácido láurico es de 12 carbonos. La designación taquigráfica, como podemos ver en las diapositivas, nos dice que este número nos indica el número de carbonos y a continuación son las insaturaciones en el compuesto. Como podemos ver, el ácido láurico es un ácido de 12 carbonos. Su designación taquigráfica serían 12 y como no contiene ninguna saturación, le colocamos 0. En los ácidos grasos insaturados, estos contienen una clasificación, en monoinsaturados y poloinsaturados. Se dice que los monoinsaturados tienen un solo enlace doble en la cadena de carbonos y los poliinsaturados contienen 2 o más enlaces dobles sobre la cadena de carbonos. Como podemos ver, tenemos aquí las tablitas donde nos designa cada nombre del ácido, su fórmula y el origen, como el ácido palmitoleico es un ácido de 16 carbonos y que contiene un enlace en el carbono 9. Aquí tenemos la designación taquigráfica para los ácidos grasos e insaturados. El número 18, el número de aquí que nos señala la diapositiva, nos indica el número de carbonos que contiene la cadena de carbonos. Este número nos indica las insaturaciones que contiene el ácido. Y aquí, ¿en qué carbono contiene el doble enlace? A continuación veremos un ejemplo. Como aquí tenemos sobre el ácido palmitoleico, su fórmula simplificada. Y como podemos ver aquí, encontramos el doble enlace en el carbono 7. Podemos empezar a contar. Para designar el doble enlace, siempre lo vamos a empezar a contar de donde está el grupo carboxilo hasta donde nos encontramos el carbono que contiene el doble enlace. Por ejemplo, aquí el ácido contiene 16 carbonos. Empezamos con el grupo carboxilo que nos está señalando esta flecha. Nos dice que tiene una saturación, entonces eso es monoinsaturados y nos indica que lo encontramos el doble enlace en el carbono 9. Empezamos a numerar desde el ácido carboxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegando al carbono 9, colocamos el doble enlace que nos está indicando que parte del carbono 9. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son el tipo más simple de lípidos y se encuentran en componentes de lípidos más complejos. Un ácido graso contiene una cadena larga de hidrocarburos con un grupo de ácido carboxílico. Aunque la parte del ácido carboxílico es hidrofílica, dice que la cadena más larga de hidrocarburos es hidrofóbica y por lo tanto los ácidos grasos son insolubles en agua. Depende del número de enlaces que tenga el ácido graso, se dividen en lo que son monoglicérido, diglicérido con 2 enlaces y 3 enlaces con un triglicérido. También tenemos que los ácidos grasos se dividen en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos insaturados. Tenemos lo que son los ácidos grasos saturados. Dice que los ácidos grasos saturados contienen solo un enlace sencillo de carbono a carbono, lo que hace que las propiedades de un ácido graso de cadenas largas
sean similares a la de un alcano. Después tenemos lo que son los ácidos grasos saturados más comunes, en lo que es el butírico, el caproico, el caprílico, el cáprico, el láurico, el mirístico, el palmítico y el estárico. Y ahí podemos observar en dónde se encuentra cada una de estas. Después tenemos lo que son los ácidos grasos insaturados. Dice que los ácidos grasos insaturados contienen uno o más enlaces de dobles carbono-carbono. Tenemos lo que son, estos se dividen en lo que son los monoinsaturados y los poliinsaturados. Tenemos que los ácidos grasos monoinsaturados, la cadena larga de carbonos tiene un enlace doble, lo que hace que sus propiedades sean similares a la de un alqueno. Y lo que tenemos que es un ácido graso poliinsaturado, que al menos dos enlaces dobles de carbono. También tenemos lo que son los ácidos grasos insaturados más comunes, como es el ácido caproleico, el láurico, el palmitoleico y el oleico. Tenemos lo que son los isómeros cis-trans, que estos isómeros cis-trans se dan en los ácidos grasos insaturados. Principalmente tenemos lo que son los ácidos grasos esenciales, que estos ácidos grasos esenciales son procedentes de los ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico, el ácido oleico o el ácido araquidónico, puesto que estos ácidos grasos deben obtenerse de la alimentación, por eso es que son llamados como ácidos grasos esenciales. Los isómeros cis-trans dependen de la ubicación o de la orientación de la cadena de hidrocarburos más larga. El ácido araquidónico es un elemento derivado del linoleato. El ser humano no tiene la capacidad para sintetizar este ácido, por lo que en la mayoría de veces se obtiene mediante otras fuentes, por ejemplo las verduras. Entre sus funciones más importantes están las metabólicas, ya que reduce los riesgos en las actividades cardíacas que pueden llegar a ser bastante peligrosas. Las prostaglandinas son ácidos grasos que se producen en bajas cantidades en la mayoría de las células del cuerpo. Entre algunas de sus funciones más importantes está en que interviene en la regulación de la temperatura corporal. Además de esto, el aumento también de la secreción del muco gástrico y de la disminución del ácido gástrico. Ácido omega 3. En cuanto al ácido omega 3, uno de sus ejemplos más conocidos es el ácido docosahexanoico, también conocido como DHA. Es un ácido graso poliinsaturado de la serie de los omega 3. Entre sus funciones más importantes está la del desarrollo del cerebro, especialmente en la gestión y en la niñez. También tiene como importancia el desarrollo cognitivo, visual y la capacidad de aprender. Ácido omega 6. Uno de sus ejemplos más conocidos es el ácido gamma-linoleico o GLA. Este es un ácido poliinsaturado y de interés médico más que nada y farmacéutico, debido a su acción beneficiosa en el tratamiento de numerosas patologías. Las fuentes habituales de este ácido son, por ejemplo, algunos aceites que provienen de semillas. Ácido omega 9. Su ejemplo más conocido es el ácido erúsico. Este ácido es más conocido por ser uno de los componentes de algunos aceites que se utilizan en tratamientos de enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo la adrenoleucodistrofia. Este ácido graso posee una cadena de 22 carbonos con un solo doble enlace. Continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre los lípidos simples. Como bien sabemos, los lípidos son la reserva energética principal que nuestro cuerpo necesita. Ahora bien, incluso en algunas literaturas se nos menciona que los lípidos pueden llegar a ser mucho más importantes que los carbohidratos. Los lípidos simples están formados por lo que es un alcohol, uno o varios ácidos grasos. A su vez también participa el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Existe una clasificación dentro de los lípidos simples, que están los lípidos insaponificables y los lípidos saponificables. Los lípidos insaponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos dentro de su estructura, y los lípidos saponificables son aquellos que sí contienen ácidos grasos dentro de su estructura.
Ahora hablaremos sobre el origen de los lípidos. Como bien sabemos, la palabra grasa se deriva del latín que significa grasus, grueso o denso, y la palabra lípido se origina del griego lipos, que significa grasas para alimentarse o grasas para funciones sagradas. Dentro de la clasificación de los lípidos podemos mencionar los ácidos grasos, los aciglicéridos y los séridos o ceros. Dentro de la clasificación de los aciglicéridos encontramos los monoaciglicéridos, los diaciglicéridos y los triaciglicéridos. Las funciones de los monoaciglicéridos es que se encuentran en pequeñas cantidades en la naturaleza y tienen como función actuar de intermediarios metabólicos en la degradación y biosíntesis que contiene glicerol. Ahora los diaciglicéridos tienen como función participar en el establecimiento de la estructura de la capa lipídica y también actúan en el metabolismo del cuerpo. Los triaciglicéridos es un éster derivado del glicerol y 3 ácidos grasos. Estos principalmente se constituyen de la grasa corporal de los seres humanos y otros animales. Gracias. Como bien sabemos, podemos decir que una de las enfermedades que se derivan por el acúmulo de los lípidos es la arteriosclerosis, que es cuando las arterias sufren un estrechamiento y ya no puede pasar el flujo sanguíneo de la sangre. Con nuestra exposición tenemos las reacciones químicas. Entre ellas estamos la adición, que es la hidrogenación, la adición de yodo, que es la halogenación, la saponificación, donde tendremos breves ejemplos sobre esto y la importancia sobre las grasas trans. ¿Qué son las reacciones químicas? Se dice que las reacciones químicas son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias llamadas reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso donde se pueden consumir o liberar energía. Podemos tener 4 reacciones químicas, entre ellas está la síntesis, la de la descomposición, la de simple replicación y la de doble replicación. En las reacciones de hidrogenación, dice que la hidrogenación de aceites vegetales se cambian las características de solidificación y fusión en los aceites o grasas tratadas para proteger los ácidos grasos insaturados de la oxidación y para aumentar la estabilidad térmica de estos aceites o grasas. Se dice que si las reacciones de hidrogenación es incompleta o parcial, los dobles enlaces pueden cambiar de posición y de configuración. Este proceso se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de mantequilla. Un ejemplo tenemos aquí, como verán en las imágenes, tenemos que el ácido aleico, por ejemplo, al momento de agregar una molécula de hidrógeno, podemos producir lo que es el ácido estérico o también el ácido aldeídico. En la adición de yodo, o sea, la halogenación, el yodo es el halógeno menos reactivo y tiende a reaccionar con la mayoría de los compuestos orgánicos. La adición de yodo o los alquenos es la base del método de análisis llamado el índice de yodo. Una medida de grado de insaturación de grasas, las reacciones yodoformas implica la degradación de metilacetonas. El índice de yodo dice que el índice de yodo es una unidad del número total del doble enlace presentes en las grasas y aceites, pero se dice que los ácidos grasos insaturados poseen índice de yodo entre 10 y 50 aproximadamente, y los índices de grasas insaturadas en abundancia presentan un índice entre los 120 y 150. En la saponificación se dice que es un proceso de fabricación de jabón. Se utiliza a cabo gracias a unas reacciones químicas llamadas saponificación. La saponificación es la hidrólisis con catálisis básico de grasas o aceites para reproducir jabón, los aceites vegetales y las grasas animales de los triglicéridos. La saponificación consta de 2 etapas: la descomposición de los ingredientes en sus partes útiles y la reacción de estas para producir el jabón. Aquí tendremos un breve ejemplo.
como pueden ver en la imagen. Se dice que el triglicérido o grasa o aceite, al momento de agregar un hidróxido de sodio, puede producir un glicerol, o sea, una glicerina, más 3 moléculas de jabón, o sea, sales de ácidos grasos. Y como podemos ver aquí, que la importancia de las grasas trans. Se dice que las grasas trans se presentan cuando las fabricantes de alimentos convierten los aceites líquidos en grasas sólidas, como manteca, margarina, entre otros aspectos, ¿no? Además, estas cumplen diversas funciones vitales, como por ejemplo, almacenar energía en nuestro cuerpo, sirven de instructora para producir hormonas y otras sustancias y facilitan la transformación de varias vitaminas. Esta ha sido nuestra presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Excelente tarde.